El calentamiento global y la crisis ambiental global se pueden detener y se pueden revertir en parte ya. Ese calentamiento global, acelerado por las emisiones de gases de efecto invernadero de las grandes industrias, de los automotores, de la quema de combustibles fósiles que han enriquecido a unos cuantos en perjuicio de la humanidad, ha llegado a niveles de alta peligrosidad, amenazando aún con la extinción de la humanidad, por falta de agua potable, agua para el consumo humano y agua para los cultivos, que garanticen el sistema alimentario mundial. ¿Y si nuestra agua desaparece? Así se ve un pueblo donde ya no hay agua. Aquí no se puede sobrevivir. ¿Es este nuestro futuro? ¿Y si nuestros pozos se secan? Tengo miedo de que en algún momento aquí nos quedemos sin agua. ¿Y si la lucha por el agua se convierte en una guerra? Algunas partes del mundo se volverán inhabitables por el calor. Para los habitantes, la crisis del agua es una historia interminable de sufrimiento. El agua está desapareciendo en todas partes, en todo el mundo. Mucha gente tendrá que huir. Una sociedad no puede sobrevivir sin agua potable. Entonces los conflictos entre los estados serán inevitables. La forma en que los seres humanos se comportan con el agua, vista globalmente, es realmente mortal. Si la política nos mueve a luchar por un litro de agua, que Dios se apiade. El calentamiento global, que no debería llegar y mucho menos superar en 1.5 grados Celsius la temperatura atmosférica que se tenía en el grado preindustrial, según un acuerdo mundial en el 2015, ya ha llegado a ese umbral peligroso. Por eso vemos más constantemente huracanes, grandes tormentas, sequías extremas y extensas o lluvias desbordadas en algunas regiones. Se ha cambiado el comportamiento del clima mundial a tal extremo que ya no se pueden asegurar los alimentos necesarios para la población mundial. El agua potable escasea y se va convirtiendo en un factor de extrema necesidad a tal punto que se vislumbran guerras para conseguirla. Y este panorama no debía ocurrir, ya que las medidas necesarias no se están tomando, como limitar los gases efecto invernadero de las grandes industrias, de la quema de combustibles fósiles, de la extracción acelerada del agua del subsuelo por empresas que no las emplean para la alimentación humana. Un ejemplo, Coca-Cola. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado vivir en equilibrio con el planeta. El ser humano se ha adaptado a la naturaleza y la ha transformado para asegurar su supervivencia. Los efectos de esta transformación son ya evidentes. La temperatura de la Tierra aumenta. El nivel de los mares sube. Mayor frecuencia de incendios. Patrones migratorios que cambian. Riesgo de desertificación. Huellas de un cambio que podría estar sucediendo demasiado rápido.
Asistimos a un cambio mundial. Es una realidad inequívoca que tiene su origen en la actividad del hombre. Is the effect that human beings have on the atmosphere. Un problema cuyas consecuencias no sabemos predecir. Derivado sobre todo de la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos quemando tantos combustibles fósiles. Esta es una situación grave, sobre todo para la humanidad. Something very significant is happening to the planet. What can we do now to avoid the impact of climate change? Las corrientes marinas están cambiando. Los polos se derriten. Los glaciares desaparecen. Crecen los desiertos. Escasea el agua potable, originando un mayor caos en el clima mundial, y cada efecto acelera más la crisis ambiental. El ser humano continúa en el mercado del consumismo, negando la gravedad de la crisis climática. Peor aún, quienes deben imponer y controlar estos abusos están al servicio de los grandes capitales que no están interesados en perder sus inmensas ganancias. Pero ya existen las investigaciones necesarias para financiar y poner en marcha medidas que descontaminarán el aire, producirán el agua necesaria para el consumo humano y aún para los cultivos. Disminuirán el exceso de energía calórica que entra y se atrapa en la atmósfera. Estas medidas desacelerarían vertiginosamente el calentamiento global, permitiendo al planeta su recuperación en un clima más estable, mientras se continúa asegurando el suministro de agua potable y agua para los cultivos. Las medidas, producto de las investigaciones, muchas de ellas ya puestas en marcha, son las siguientes. We have reached the tipping point for carbon dioxide levels in the atmosphere. If we don't do something about it, expect extreme things to happen. CARPEX is a research project focusing on developing and applying methods for capturing CO2 and injecting it into basaltic formations where it forms secondary minerals. In simple terms, it means that we turn the CO2 into rock. We dissolve the CO2 into water. We call it the soda machine because essentially it's the same process as is happening in your kitchen when you're putting the fizzy bit into your water before you have a drink. We transport it towards our injection site. It's located about 2 kilometers away from the power plant. And there we inject the dissolved CO2 into the ground. Basalt and CO2 are thus sort of made for each other in a sense. They interact through these chemical reactions, intertwining to making a new type of rock that is assisting us with limiting the environmental effects of humankind on Earth. Primero, desmineralizar el CO2 atmosférico, como lo hacen en Islandia, inyectando CO2 en agua, calentando y después haciendo la inyección de esa agua con CO2 a la roca basáltica, produciendo carbonatos de calcio, magnesio y de hierro, mineralización del CO2 atmosférico. Segundo, formar grandes cultivos de algas y fitoplancton productores de oxígeno. Tercero, desalinizar el agua de mar
por evaporación y posterior condensación, y almacenarla para distribuirla en las regiones en las que haga falta. Recordemos que el 70% de la superficie terrestre es agua. Ya hay proyectos en marcha de este tipo con excelentes resultados en desiertos y zonas costeras. Cuarto, crear leyes que obliguen a los grandes contaminadores, países industrializados, a participar económicamente en las soluciones en mayor proporción para poder realizar y poner en marcha los proyectos de limpieza de la atmósfera y del agua, así como la prohibición de nuevos productos dedicados al consumo de combustibles fósiles, como autos y maquinaria. Los países más industrializados deben pagar una cuota mayor en proporción a la emisión de gases de efecto invernadero que vienen haciendo. He elegido algunos más, así que Campus Verlag está en el pabellón 3. Julian Backhaus se dirige a Frankfurt con su empleada, en jet privado. En estos momentos me parece repugnante viajar en transporte público compartiendo cabina con toda esa gente mocosa y jadeante. Lo hago lo menos posible. Das mache ich so selten, wie es nur geht. Va de Wilhelmshaven a Frankfurt del Meno. Ni siquiera son 500 kilómetros. Volar en un jet privado para un trayecto tan corto es cómodo, pero también muy perjudicial para el clima. ¿No le preocupa el clima? No pienso mucho en ello. Si todos se comportaran así y todos volaran tanto como usted, fallaría el concepto, pero afortunadamente siempre hay un reparto en la población y yo pertenezco al selecto grupo que se lo permite. Autos rápidos, jets privados, yates. Cuanto más rica es una persona, más daña el clima. En los últimos años hemos constatado lo dañina que es para el clima la acumulación de la riqueza. ¿Nos podemos seguir permitiendo la vida de lujo que llevan los ricos? Quinto, la puesta en marcha de las sombrillas espaciales que crearán una sombra controlada en la superficie terrestre. Disminuyendo la energía calórica, estas sombrillas actuarían como las grandes velas que se pretenden implementar para la impulsión de naves espaciales, solo que posicionadas en la órbita darían una sombra controlada que permite desviar parte de la energía solar sin perjudicar los cultivos. Sexto, es evidente que no podemos permitir nuestra extinción y está cercana si no se toman medidas inmediatas. Las grandes empresas, los grandes capitales que se enriquecen con un sector es un sector muy pequeño de la humanidad y no podemos permitir nosotros como seres humanos que nos lleven a la extinción. Debemos unirnos a las asociaciones que están peleando contra el cambio climático y exigir de nuestros gobiernos acciones inmediatas. No queremos extinguirnos, no queremos la extinción de la humanidad. El planeta Tierra se puede salvar para nosotros.